Empecemos ahora con el último de los grandes temas. El cuarto tema es el tema de los tóxicos. Y es el tema, yo creo que más fácil de cara a la psiquiatría para el examen MIR, dado que es un tema muy médico, en el que vuelven a aparecer de alguna manera síntomas físicos, ¿no?, con una terminología muy sencilla, por tanto, para los que no son psiquiatras. Y en segundo lugar, porque en el MIR realmente preguntan básicamente tres tóxicos, que son el alcohol, los opioides, realizados por la heroína, y la cocaína como gran estimulante. Así que nos centraremos en esos tres grandes tóxicos, y de estos tóxicos preguntan básicamente cuatro cosas, ¿no? La intoxicación, la abstinencia, el tratamiento para prevenir recaídas y las complicaciones psiquiátricas más clásicas. Vamos a empezar precisamente con eso, con intoxicaciones y abstinencias, y con una regla muy práctica. Siempre que os enfrentéis a un caso clínico de una posible sustancia que le está produciendo efectos a una persona, fijaros en la dirección de los síntomas. El primer caso es cuando los síntomas van hacia abajo, cuando todo baja. Hay hipotermia, hay bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, hasta el punto de una posible parada cardiorrespiratoria, estreñimiento, ilio, la piel se muestra pálida, fría, seca, el paciente está en coma y las pupilas son mióticas. En este caso está claro que se ha intoxicado por un sedante. La pregunta es ¿por cuál? El más potente, desde luego, es un opioide. Luego podría haber tomado un barbitúrico, pero hoy en día realmente no existen apenas barbitúricos en el mercado. El único barbitúrico que se vende en farmacias es el fenobarbital para epilepsia. Las benzodiazepinas no llegan a ser tan graves, pero podrían dar lugar a efectos parecidos, el alcohol o incluso los antihistamínicos. Como tenemos antídotos de dos de estos, de los opioides y de las benzodiazepinas, pues habitualmente el equipo de urgencias que llega al lugar le pone al paciente naloxona y flumacenilo. Y si no responde, entonces se puede plantear que existe alguna otra sustancia. El alcohol en principio es relativamente fácil de detectar, dado que huele a alcohol. El caso de los antihistamínicos es más complicado, pero no tanto por los antihistamínicos tradicionales, antialérgicos, ¿no?, sino por los antidepresivos con acción antihistamínica, es decir, los antidepresivos tricíclicos. Recordemos la gran cardiotoxicidad de los antidepresivos tricíclicos. De tal manera que si el paciente está en coma, sospechamos la intoxicación por un sedante, le hemos puesto naloxona, flumacenilo, no responde, no huele a alcohol, ojo que puede ser un antidepresivo tricíclico, hay que monitorizar al paciente y ir corriendo a buscar una UBI por el riesgo de arritmias graves. ¿Y qué pasa si en el caso clínico los síntomas van todos hacia arriba? Hay taquicardia, hay hipertensión, las pupilas están midriáticas, el paciente tiene la piel caliente, roja, sudorosa, puede tener convulsiones, está agitado, tiene psicosis incluso, alucinaciones y delirios. Aquí es más complicado. Pueden ser varias cosas. Puede ser la intoxicación por un estimulante, cocaína, anfetaminas. Puede ser la abstinencia de un sedante, el alcohol, por ejemplo. O una reacción anómala a un alucinógeno, ¿no? En general, en la propia pregunta me van a dar pistas. Las intoxicaciones son inmediatas, es decir, el paciente se ha ido de fiesta una noche y se ha puesto así, de malo. Las abstinencias tardan en aparecer varios días. Generalmente me dirán que el paciente está ingresado y que varios días después empieza con estos síntomas. En el MIR nunca ha habido que elegir. De las 5 opciones, solamente una de ellas encajaba en el perfil del caso clínico. Pero hay dudas, no siempre en los simulacros puedes encontrar alguna pregunta que no te acabe de encajar. En el caso de los estimulantes, hay que buscar síntomas cardiovasculares muy graves, hipertensión extrema, taquicardia grave, ¿no?,
por la potencia vasoconstrictora de estos tóxicos. En el caso del alcohol en abstinencia, quizás un dato muy típico son las alucinaciones visuales, ¿no?, que acompañan muchas veces a la abstinencia grave del alcohol, junto con un estado físico, ¿no?, muy grave, en el que hay síntomas digestivos, y vómitos, y diarrea, y bueno, mucha actividad. Y en el caso de los alucinógenos, las alucinaciones no están acompañadas de un cuadro físico grave. Tendrá alucinaciones visuales quizás, pero con una situación, digamos, médica muy estable, sin apenas síntomas físicos de gravedad. Insisto que en el MIR nunca ha habido que elegir, pero por si acaso, tened en cuenta estas reglas básicas. Empecemos ahora con el último de los grandes temas. El cuarto tema es el tema de los tóxicos. Y es el tema, yo creo que más fácil de cara a la psiquiatría para el examen MIR, dado que es un tema muy médico, en el que vuelven a aparecer de alguna manera síntomas físicos, ¿no?, con una terminología muy sencilla, por tanto, para los que no son psiquiatras. Y en segundo lugar, porque en el MIR realmente preguntan básicamente tres tóxicos, que son el alcohol, los opioides, ejemplarizados por la heroína, y la cocaína como gran estimulante. Así que nos centraremos en esos tres grandes tóxicos, y de estos tóxicos preguntan básicamente cuatro cosas, ¿no?: la intoxicación, la abstinencia, el tratamiento para prevenir recaídas y las complicaciones psiquiátricas más clásicas. Vamos a empezar precisamente con eso, con intoxicaciones y abstinencias, y con una regla muy práctica. Siempre que os enfrentéis a un caso clínico de una posible sustancia que le está produciendo efectos a una persona, fijaros en la dirección de los síntomas. El primer caso es cuando los síntomas van hacia abajo, cuando todo baja. Hay hipotermia, hay bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, hasta el punto de una posible parada cardiorrespiratoria, estreñimiento, ilio, la piel se muestra pálida, fría, seca, el paciente está en coma y las pupilas son mióticas. En este caso está claro que se ha intoxicado por un sedante. La pregunta es ¿por cuál? El más potente, desde luego, es un opioide. Luego podría haber tomado un barbitúrico, pero hoy en día realmente no existen apenas barbitúricos en el mercado. El único barbitúrico que se vende en farmacias es el fenobarbital para la epilepsia. Las benzodiazepinas no llegan a ser tan graves, pero podrían dar lugar a efectos parecidos, el alcohol o incluso los antihistamínicos. Como tenemos antídotos de dos de estos, de los opioides y de las benzodiazepinas, pues habitualmente el equipo de urgencias que llega al lugar le pone al paciente naloxona y flumacenilo. Y si no responde, entonces se puede plantear que existe alguna otra sustancia. El alcohol en principio es relativamente fácil de detectar, dado que huele a alcohol. El caso de los antihistamínicos es más complicado, pero no tanto por los antihistamínicos tradicionales, antialérgicos, ¿no?, sino por los antidepresivos con acción antihistamínica, es decir, los antidepresivos tricíclicos. Recordemos la gran cardiotoxicidad de los antidepresivos tricíclicos. De tal manera que si el paciente está en coma, sospechamos la intoxicación por un sedante, le hemos puesto naloxona, flumacenilo, no responde, no huele a alcohol, ojo que puede ser un antidepresivo tricíclico, hay que monitorizar al paciente y ir corriendo a buscar una UBI por el riesgo de arritmias graves. ¿Y qué pasa si en el caso clínico los síntomas van todos hacia arriba? Hay taquicardia, hay hipertensión, las pupilas están midriáticas, el paciente tiene la piel caliente, roja, sudorosa, puede tener convulsiones, está agitado, tiene psicosis incluso, alucinaciones y delirios. Aquí es más complicado. Pueden ser varias cosas. Puede ser la intoxicación por un estimulante, cocaína, anfetaminas, puede ser la abstinencia de un sedante, el alcohol, por ejemplo, o una reacción anómala a un alucinógeno, ¿no? En general, en la propia pregunta me van a dar pistas. Las intoxicaciones son inmediatas, es decir, el paciente se ha ido de fiesta una noche y se ha puesto así,
de malo. Las abstinencias tardan en aparecer varios días. Generalmente me dirán que el paciente está ingresado y que varios días después empieza con estos síntomas. En el MIR nunca ha habido que elegir. De las 5 opciones, solamente una de ellas encajaba en el perfil del caso clínico. Pero hay dudas, no siempre en los simulacros puedes encontrar alguna pregunta que no te acabe de encajar. En el caso de los estimulantes, hay que buscar síntomas cardiovasculares muy graves, hipertensión extrema, taquicardia grave, ¿no?, por la potencia vasoconstrictora de estos tóxicos. En el caso del alcohol en abstinencia, quizás un dato muy típico son las alucinaciones visuales, ¿no?, que acompañan muchas veces a la abstinencia grave del alcohol, junto con un estado físico, ¿no?, muy grave, en el que hay síntomas digestivos, y vómitos, y diarrea, y bueno, mucha actividad. Y en el caso de los alucinógenos, las alucinaciones no están acompañadas de un cuadro físico grave. Tendrá alucinaciones visuales quizás, pero con una situación, digamos, médica muy estable, sin apenas síntomas físicos de gravedad. Insisto que en el MIR nunca ha habido que elegir, pero por si acaso, tened en cuenta estas reglas básicas. Comencemos con el alcohol. El alcohol es un sedante, un depresor del sistema nervioso central, dosis dependiente, y por tanto en nuestro caso, alcoholemia dependiente, ¿no? De hecho, si un paciente tiene una alcoholemia alta y no tiene síntomas de intoxicación alcohólica, lo que nos quiere decir es que tiene tolerancia, que se ha ido acostumbrando a poco niveles altos de alcohol en sangre y en cerebro. Ahora bien, el alcohol es muy tóxico y daña tanto al hígado, que es donde se elimina, como al cerebro, que es en este caso donde nos preocupamos que actúe. Y cuando el hígado está dañado y el cerebro está dañado, la tolerancia al alcohol disminuye de forma espectacular y al final la familia tiene razón cuando nos dice que ahora apenas bebe. Pero claro, ahora apenas bebe porque apenas tiene hígado y apenas tiene cerebro. La intoxicación alcohólica no tiene un tratamiento específico, no hay un antídoto del alcohol, porque si no seguro que se vendería. Lo que hay que hacer es prevenir complicaciones. Dado que te puede meter en coma, hay que prevenir pues, una neumonía aspirativa, un accidente, no sé, cualquier complicación relacionada con un coma. Hay que tener en cuenta que excepcionalmente el alcohol puede llegar a producir una parada respiratoria, con intoxicaciones masivas, pero esto no es nada habitual. Si el alcohol te puede llegar a matar de intoxicación. Y que el gran problema sobre todo lo tienen con los alcoholes no etílicos. Los pacientes con dependencia del alcohol a veces beben cualquier alcohol que encuentren para intentar notar sus efectos, y algunos de estos, como el metanol o con el isopropilenglicol, son muy neurotóxicos y son muy peligrosos. Y estos sí que hay que dializarlos para retirarlos de la circulación. La intoxicación alcohólica en general afecta progresivamente al cerebro. Al principio al lóbulo frontal, que es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, al cerebelo. La persona se desinhibe conductualmente, está torpe, disártrica, dismétrica, y posteriormente va afectando al resto del cerebro. Una de las zonas más sensibles es el hipocampo. En el hipocampo se produce la consolidación de los recuerdos, y si el hipocampo está afectado, digamos, los acontecimientos no van a ser registrados correctamente y consolidados, y por tanto se produce una amnesia lacunar, que no es que sea específica del alcohol, porque también se produce con benzodiazepinas, pero bueno, tiene cierta leyenda. Son los llamados blackouts o palimpsestos. Otro tema de leyenda son las intoxicaciones idiosincrásicas o borracheras patológicas. No son nada frecuentes y en teoría se producen en aquellos pacientes que beben una cantidad mínima de alcohol, pero que tienen también un cerebro que no lo soporta. Generalmente pacientes con daño cerebral, con demencia, en niños.
con enfermedades neurodegenerativas. La idea es parecida a la que hemos visto antes. El paciente tiene un cerebro muy digamos, afectado, y aunque beba poco alcohol, el resultado es un estado de intoxicación, de confusión mental, que se traduce en una agitación grave. Tradicionalmente se ha dicho que el alcohol es el gran simulador de la psiquiatría, que prácticamente cualquier síndrome psiquiátrico se puede producir en situación de intoxicación, y muchos de ellos en situación de abstinencia, de consumo prolongado. Quizás los dos cuadros más clásicos desde el punto de vista psiquiátrico sean el delirium tremens, asociado típicamente a la abstinencia, y la alucinosis alcohólica, asociada típicamente al consumo fuerte de alcohol. El delirium tremens es, decíamos antes, la forma más grave de abstinencia, y en la que vemos estas alucinaciones visuales tan llamativas, ¿no? Mientras que la alucinosis alcohólica es un cuadro peculiar. Fue descrita por Wernicke de una forma detallada hace 150 años en grandes alcohólicos que consumían cantidades muy altas, que no estaban en abstinencia y empezaban a oír voces que les insultaban, y a veces desarrollaban un delirio a raíz de estas voces, porque al principio quizás sí que eran capaces de darse cuenta de que les estaba pasando algo muy raro, pero luego no, luego se las creían por completo. Todo esto sin abstinencia, es decir, con un nivel de conciencia perfectamente claro, sin desorientación, ¿no?, sin síntomas físicos de abstinencia. Wernicke se dio cuenta de que esto no era una esquizofrenia, era otra cosa, y resultaba sorprendente que el alcohol pudiera producir síntomas psicóticos tan parecidos a los de una esquizofrenia, sin síntomas negativos, sin síntomas catatónicos, sin síntomas desorganizados, ¿no? La alucinosis alcohólica es un ejemplo de lo que luego se va a ver de forma más clara, por ejemplo, con los estimulantes como la cocaína, es decir, la posibilidad que tienen los tóxicos de llegar a producir cuadros psicóticos. Las psicosis tóxicas, en este caso la psicosis alcohólica, en general, desaparecen cuando el paciente deja de consumir, aunque pueden tardar varias semanas en resolverse por completo en función, de alguna manera, de la cantidad o el tiempo de consumo. Pero si hay un cuadro clásico relacionado con el alcoholismo en el examen MIR, esa es la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. En el MIR esto ha sido preguntado una vez tras otra, y todos los cuadros son iguales. Recordemos que el Wernicke-Korsakoff tiene dos partes: la encefalopatía de Wernicke y lo que se llamó clásicamente psicosis de Korsakoff, que hoy en día se llama trastorno amnésico crónico de Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke es un cuadro agudo que aparece en cuestión de horas, días. Empieza con síntomas oculomotores, nistagmus, paresias, luego progresa a síntomas cerebelosos, ataxia, dismetría, y finalmente acaba en un síndrome confusional, en un delirium. Y al igual que empieza, es decir, se va recuperando. Lo primero que hace el paciente es mejorar a nivel oculomotor, luego puede mejorar a nivel cerebeloso y finalmente mejora a nivel confusional. Sin embargo, el Wernicke deja con cierta frecuencia secuelas crónicas a nivel de memoria reciente, que es lo que se conoce como trastorno amnésico de Korsakoff. Las preguntas en el MIR son siempre las mismas. ¿Qué es una encefalopatía de Wernicke? ¿A qué se debe? Wernicke no lo sabía, porque en aquellos años no se había descubierto la vitamina B1, pero el Wernicke se debe a un déficit de vitamina B1, de tiamina, por la malnutrición que tienen estos pacientes. La mayoría de los pacientes del examen MIR son alcohólicos crónicos, pero no siempre. El propio Wernicke, en su primer artículo, mencionaba un caso debido a una hiperemesis, y en el MIR hay algunos casos parecidos. Hiperemesis, malabsorciones pueden producir déficit de vitamina B1. Preguntan siempre lo mismo: ¿qué es un Wernicke? ¿A qué se debe? ¿Al déficit de B1? ¿Con qué se trata? Con la propia B1, ¿no? El Wernicke, sin embargo, no se debe solo a un déficit de B1, porque el déficit crónico de B1 se asocia al beriberi, no al Wernicke.
Hay algo más, hay una predisposición del paciente concreto, que no se sabe si es genética o es adquirida, a la aparición de la encefalopatía de Wernicke. Realmente no sabemos el por qué se ha hablado de alteraciones enzimáticas en algunas de las enzimas responsables del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Pero realmente no se sabe el origen. Sí que está claro que la sobrecarga de glucosa puede desenmascarar un Wernicke, es decir, un paciente que estuviera con unos niveles muy bajitos de vitamina B1, una sobrecarga de glucosa, un glucosado, pueden meterle en un compromiso metabólico y acabar haciendo un Wernicke. Al igual que no todos los Wernicke son alcohólicos, aunque la mayoría sí, no todos los Korsakoff se deben a un Wernicke. El Korsakoff se debe a que el Wernicke lesiona las estructuras hipocampales responsables de la memoria de fijación, de la memoria reciente. Hay otras causas de daño de esas regiones. Por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores, también pueden producir daños en las regiones responsables de la memoria reciente. Por tanto, nos tiene que quedar claro la importancia del Wernicke en el examen MIR, que no todos los Wernicke son alcohólicos, aunque la mayoría sí, y que no todos los Korsakoff se deben a un Wernicke, aunque la mayoría sí. Sobre los opioides, tenemos que recordar que son fármacos tóxicos, en este caso, más sencillos. Por un motivo, los opioides actúan en el sistema opioide endógeno. Y por tanto, aunque resulte un poco chocante, no producen una neurotoxicidad llamativa. No hay complicaciones psiquiátricas crónicas significativas. Y el problema viene de cómo se consumen. Es decir, no es lo mismo ponerle a una persona morfina para el tratamiento de un trastorno que le produce dolor, que alguien compre heroína ilegal en la calle, a saber en qué condiciones, y se la inyecte a saber de qué forma. O sea que el problema no es tanto la sustancia en sí, el opioide en sí, sino el problema es más la calidad del opioide, si es ilegal o no, si tiene adulterantes o no, y la forma de consumo. Además, tenemos un montón de fármacos opioides, agonistas, antagonistas, de vida media corta o larga, orales o parenterales. Por tanto, la farmacología de los opioides es, digamos, de una manera muy completa. En los últimos años estamos asistiendo a un resurgimiento del interés por los opioides. Cada vez se usan más opioides para el tratamiento del dolor crónico, y eso hace que se vean más complicaciones debidas a estos fármacos. Vamos a repasar un poco la farmacología básica. En el caso de una intoxicación por sobredosis de opioides, el tratamiento está muy claro. Naloxona, que es un antagonista parenteral. Pero ojo, la naloxona tiene una vida media corta, y algunos de los opioides tienen vidas medias muy largas. Por tanto, muchas veces puede ser necesario usar una perfusión de naloxona de forma continua para evitar la reaparición de los síntomas de la intoxicación por opioides. Tened en cuenta que los opioides son muy potentes, que pueden producir una parada respiratoria y que por tanto son muy graves sus intoxicaciones, son potencialmente letales. La abstinencia. La abstinencia, en cambio, es un cuadro incómodo, desagradable, pero no es un cuadro grave, no es un cuadro que vaya a poner en peligro la vida del paciente. Se puede tratar con opioides o sin opioides. Si no queremos usar opioides, usaremos un agonista oral, como la metadona, por ejemplo, de vida media larga, la metadona o el que queramos, ¿no? Y si no queremos usar opioides, utilizaremos quizás un fármaco que de forma sintomática reduzca los síntomas autonómicos, como es la clonidina, un agonista alfa-2 adrenérgico, junto con antiinflamatorios no esteroideos u otros fármacos. La opción del uso de metadona es la que más se usa hoy en día, ¿no? Para prevenir recaídas tenemos la posibilidad de no usar opioides, usar agonistas opioides o usar antagonistas opioides, ¿no? La metadona vuelve a ser el gran agonista oral de vida media larga, que es el que más se usa, y la naltrexona es un antagonista de vida media larga que podría ser una alternativa. A ver, hay que tener en cuenta cuál es el mecanismo de la naltrexona, porque el de la metadona está claro. La metadona sustituye al opioide que sea, vamos a poner el caso de la heroína,
y ya está. En lugar de consumir heroína ilegal, consumes metadona legal, ¿no? La naltrexona es más sofisticada. Acordaros que la naltrexona la hemos usado en el caso del alcohol como anti-craving por su capacidad para regular el sistema opioide endógeno. Aquí no. Aquí simplemente un antagonista competitivo. Es el enfrentamiento entre naltrexona y heroína. Si el paciente está tomando naltrexona y consume heroína, la heroína no puede actuar y por tanto no nota ningún efecto. Ese es el mecanismo, puro y duro. No hay ninguna diferencia entre tomar naltrexona y ponerle un tapón a la jeringuilla, ¿no? De alguna manera se inyecte lo que se inyecte, no lo va a notar, pero ojo, porque este antagonismo es competitivo y por tanto va a ser dosis dependiente. Si una persona se inyecta una cantidad muy alta de heroína para vencer el bloqueo, lo va a conseguir. Y lo que va a notar que es la entrada masiva de heroína y por tanto se va a meter en una intoxicación muy grave. Así que la persona que tome naltrexona tiene que comprometerse a no hacer experimentos, entre comillas, para intentar vencer el bloqueo. Ya os podéis imaginar que estamos hablando de personas muy motivadas, sin datos de impulsividad o de psicopatología relevante y que acepten este compromiso, que van a firmar además con un consentimiento informado para el uso de naltrexona como antagonista opioide. Decíamos antes que la abstinencia de los opiáceos o de los opioides no es un cuadro que ponga en peligro la vida del paciente, ¿no? Sí es desagradable, eso está claro, en cuestión de poco tiempo, de pocas horas, porque la vida media de la heroína es de pocas horas. El paciente va a estar cada vez más irritable, más nervioso, va a tener náuseas, vómitos, diarrea, va a tener calambres abdominales, dolores musculares, ¿no? Va a estar sudando mucho, muy nervioso. Esto va a alcanzar su máximo en 2-3 días y va a ceder habitualmente en una semana. Y muchísimos pacientes han pasado por esto sin fármacos, ¿no? Han pasado por una abstinencia de opioides sin necesidad de recurrir a ningún fármaco específico. Vamos a poner dos situaciones distintas, ¿no? Por un lado, vamos a imaginarnos a un paciente que llega a la consulta sin ninguna patología conocida, más que su dependencia de la heroína, en abstinencia. Llega a la consulta, llega a urgencias, y exige que le demos algo para la abstinencia. Ya hemos dicho que la abstinencia no es una urgencia médica. Si el paciente no tiene otro problema de salud, no hay justificación para tratarlo, ¿no? Y además, se ha comprobado que muchos pacientes no van a seguir luego un tratamiento de desintoxicación o van incluso a intentar vender la medicación que se les dé para la abstinencia y luego poder comprarse heroína por su cuenta. El caso contrario, tengo un paciente ingresado en el hospital con una complicación, la que sea, por ejemplo, una endocarditis aguda asociada al consumo de heroína intravenosa y tiene una abstinencia. En este caso sí que voy a usar la metadona para facilitar su tratamiento durante el ingreso. Y luego ya cuando se vaya de alta, pues dependerá, porque si él quiere seguir la desintoxicación a nivel ambulatorio, pues se le derivará a un centro de drogas, y si no, pues se le irá reduciendo según se vaya acercando la fecha del alta, poco a poco la metadona para que al menos salga desintoxicado. Y una pregunta que se hace con frecuencia a la gente es ¿cuándo ingresamos a una persona que abusa de una sustancia? Porque en urgencias esto se produce con cierta frecuencia. Llega una familia con un paciente que puede ser alcohólico, cocainómano, no, lo que sea, pidiéndole que por favor le ingresemos para que deje de consumir. Y la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, se van para casa. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento de la dependencia de cualquier cosa no es una urgencia médica. Las urgencias médicas habitualmente con sustancias son o bien por intoxicaciones o por abstinencias. Entonces, el tratamiento para desintoxicarse, para pasar la abstinencia en el hospital, se hace fundamentalmente en situaciones de riesgo para la vida del paciente, ya sea porque tiene una patología médica o psiquiátrica grave que no está bien controlada, ya sea porque tiene antecedentes de abstinencias muy graves, por ejemplo, ha tenido delirium tremens, ha tenido convulsiones alcohólicas, o porque en ese momento
está con una abstinencia muy grave, es decir, un delirium tremens que llega a urgencias, ¿no? O porque la cantidad consumida nos hace impensable pensar que pueda desintoxicarse, es decir, está metiendo al cuerpo 1 gramo de alprazolam todos los días. Otros motivos no son médicos, son, por ejemplo, sociales. No tiene apoyo social, no tiene familia, vive en la calle, no tiene recursos económicos, o bien ha intentado varias veces ya desintoxicarse y no lo ha conseguido. Pero la mayoría de los pacientes con abuso de sustancias se desintoxican ambulatoriamente. Y la mayoría de los que ingresan es por alcohol, es por el riesgo del alcohol o por las complicaciones del alcohol. El ingreso para deshabituarse, para rehabilitarse, ya no se hace en el hospital, se hace en centros específicos, en lo que se pueden llamar comunidades terapéuticas o pisos de transición. En general se produce cuando ha fracasado el tratamiento ambulatorio y en algunos casos es un juez el que impone la medida como alternativa a la prisión cuando el paciente ha sido condenado por tráfico de sustancias. Este es un ingreso de meses, en donde el paciente va a incorporarse a un programa de tratamiento psicosocial que tiene muchas fases, ¿no? Hasta conseguir poco a poco romper con todos los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Y en España, la mayoría de los centros especializados en esto, en la rehabilitación de toxicómanos, surgieron en los años 80 con la epidemia de la heroína. Con el descenso de la heroína en los años 2000, pues estos centros han empezado a acoger otros pacientes, a acoger alcohólicos, cocaína, ¿no? Otro tipo de sustancias, ¿no? Es cierto que en España, por ejemplo, en el caso del alcohol, la tradición de ingreso para deshabituación a largo plazo, no es muy frecuente, ¿no? Pero bueno, es una alternativa para algunos pacientes, sobre todo si el tratamiento ambulatorio fracasa repetidas veces. En el caso de la dependencia de la heroína, el tratamiento se ha, de alguna manera, programado de varias formas en función de las características del paciente, ¿no? Por un lado, tenemos programas de alta exigencia, que son, por ejemplo, los que se realizan en las comunidades terapéuticas. En estos programas el paciente debe abandonar el consumo de prácticamente cualquier cosa. La mayoría de ellas solamente se les deja fumar y en algunas ni siquiera eso. La naltrexona puede ser un fármaco que de alguna manera proteja al paciente frente a un posible consumo, porque decíamos que actuaba bloqueando los efectos de la heroína en el caso de una transgresión, en el caso de que haya un consumo puntual. La alternativa son los programas de baja exigencia. En estos programas al paciente se le exige unos mínimos, ¿no?, que van desde programas de reducción de daños, en donde a lo mejor se le van a ofrecer intercambio de jeringuillas para que use siempre jeringuillas estériles, o si se trata de una prostituta heroinómana que utilice preservativos, o en el caso de que tenga una infección VIH o una tuberculosis, el intercambio de los fármacos por metadona, ¿no? Y programas que van dirigidos a reducir las complicaciones médicas ilegales del consumo de heroína. Estos programas han tenido claramente más éxito que los otros. La idea que se ha visto es que la metadona consigue mantener una estabilidad suficiente como para que el paciente inicie un tratamiento psicológico, social, familiar, que lentamente vaya resolviendo los problemas relacionados con el consumo de la heroína y poco a poco le permita ir reduciendo la metadona, en un proceso que puede llevar varios años. Este programa, de alguna manera, es muy parecido al que se sigue con otros tóxicos, por ejemplo con la cocaína. Lo que pasa es que en otros tóxicos no tenemos ese repertorio de fármacos agonistas, antagonistas, orales, de vida media larga o corta, como tenemos con la heroína. La cocaína es la sustancia que más problemas está dando actualmente después del alcohol y el tabaco. La cocaína es un estimulante muy potente, de vida media corta, apenas dura 1 hora en el organismo, que
produce un efecto vasoconstrictor potentísimo por la liberación de catecolaminas, fundamentalmente noradrenalina y adrenalina. Este efecto vasoconstrictor se traduce en una hipertensión grave y en la aparición de isquemia. Isquemia a todos los niveles, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, y ya podemos imaginarnos las complicaciones. Hemorragias cerebrales, ictus, infartos agudos de miocardio, epilepsia, arritmias, ¿no? Todo tipo de complicaciones, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista psiquiátrico, el aumento de la dopamina, que es otra catecolamina, se traduce en agitación, alucinaciones y delirios en muchos casos. La cocaína es la primera sustancia hoy en día en cuanto a muerte por drogas ilegales, y en cuanto a urgencias por drogas ilegales también es, digamos, la más complicada. El tratamiento de entrada se basa en el uso de benzodiazepinas. Los antipsicóticos, que podrían ser útiles para el control de la psicosis asociada a la cocaína, aumentan el riesgo de convulsiones y por tanto nunca deben usarse si no se han usado previamente benzodiazepinas. Muchos de estos pacientes van a necesitar ingresar en una unidad de cuidados intensivos por las complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares y para monitorizar el electrocardiograma y la presión arterial. La única recomendación que se suele hacer es no usar betabloqueantes por el riesgo de producir un agravamiento paradójico de las complicaciones cardíacas, dado que se podría producir una hiperestimulación alfa-adrenérgica. El caso más grave sería el caso de una persona que transporta cocaína en su interior, en forma de paquetes de cocaína, ya sea de cocaína en polvo o cocaína líquida. El gran riesgo de estos paquetes es su rotura. Es cierto que esto hoy en día es poco frecuente, debido a que se fabrican estos paquetes cada vez con sistemas de máxima seguridad, para que no se pierda la mercancía. Si se produjera una rotura, el riesgo de intoxicación masiva y de muerte es altísimo. En general, el tratamiento consiste en favorecer su eliminación con laxantes, y en caso de que haya una rotura o de que haya una obstrucción intestinal, será necesaria una cirugía urgente para extraer la cocaína. Más complicado es el tratamiento a largo plazo de la dependencia de la cocaína. La cocaína es una sustancia que produce un intensísimo craving, un deseo enorme por volver a consumir cocaína. Asociado a síntomas depresivos, el paciente está desanimado, tiene mucho sueño, mucho apetito, ¿no? Y busca sustancias parecidas a la que ha dejado de consumir. Se han intentado distintos fármacos, ¿no? Y la verdad es que casi todo lo que se ha intentado ha fracasado. Fármacos que aumentan la dopamina, como agonistas, precursores, potenciadores, antidepresivos que intentan bloquear la captación de catecolaminas, anticonvulsivantes que intentan regular el craving a nivel central, de todo un poco, incluso vacunas anticocaína para favorecer la aparición de anticuerpos que bloquearan su acción. Actualmente las recomendaciones oficiales no han demostrado que ningún fármaco sea consistentemente eficaz en la prevención del consumo de cocaína, lo cual no quiere decir que no se use. Muchos pacientes van a estar tomando antidepresivos o antipsicóticos o dopaminérgicos, anticonvulsivantes, aunque la base del tratamiento va a ser la terapia psicosocial. De hecho, se han creado unidades específicas para el tratamiento de la cocaína, dado que el perfil de estos pacientes se aleja mucho del perfil del paciente heroinómano tradicional y planteaba unos problemas distintos en su manejo, digamos, psicológico. Para terminar el tema de los tóxicos, y para terminar la clase, recordad que del resto de tóxicos en el examen prácticamente no sale nada. Ha habido muy pocas preguntas sobre el tabaco, es decir, sobre la dependencia de la nicotina. La dependencia de la nicotina es uno de los problemas de salud pública más importantes a los que se enfrenta en general el mundo, no solamente el mundo desarrollado, sino el mundo en general. La nicotina es una sustancia capaz de producir craving de forma clara, y este
craving, este deseo por consumir nicotina, es difícil de vencer, porque existe un condicionamiento de un montón de situaciones cotidianas que la persona relaciona con el consumo de nicotina, y es una causa frecuentísima de recaída. Se ha probado el uso de suplementos de nicotina, en forma de parches o de chicles o de otras presentaciones. El bupropion es un antidepresivo que parece que pudiera aliviar los síntomas durante los 2 primeros meses en los que se abandona el consumo. Y la vareniclina es un agonista parcial de la nicotina, que también podría ayudar. Pero tienen problemas. El bupropion es un medicamento muy activador, muy estimulante, que produce mucha ansiedad e insomnio en los pacientes. Y la vareniclina tiene una tasa de efectos secundarios psiquiátricos, fundamentalmente depresivos, que es preocupante, ¿no? Ninguno de estos fármacos actualmente está siendo financiado por el Sistema Nacional de Salud, con lo cual el tratamiento tiene un precio importante. Y bueno, tampoco ofrecen realmente un resultado espectacular. De nuevo, son las terapias psicológicas las que van a tener un papel fundamental en el abandono del hábito del tabaco. En el caso del cannabis nos enfrentamos a un problema distinto. En primer lugar, ha habido un aumento espectacular del consumo de cannabis en los últimos 20 años, hasta tal punto de que se calcula que 1 de cada 3 personas por debajo de 40 años ha probado alguna vez el cannabis en su vida. Y el porcentaje de consumidores habituales es muy alto. El cannabis es una sustancia suave, con un efecto sedante suave y alucinógeno suave. No es una sustancia de alguna manera peligrosa para la mayoría de las personas, salvo por el hecho de que se fuma. Y al fumarse, lógicamente, tiene riesgos muy parecidos a los del tabaco. El problema es que a los enfermos psiquiátricos les sienta muy mal, porque produce una serie de cambios a nivel, digamos, de neurotransmisión que se convierten muchas veces en un agravamiento de la sintomatología psiquiátrica. En principio, no hay un tratamiento específico, no hay fármacos anticannabis, aunque se han diseñado tanto agonistas como antagonistas cannabinoides. Se ha puesto muy de moda el cannabis por el hecho de que existe un sistema cannabinoide endógeno, es decir, estas sustancias se unen a un receptor que ya existe en nuestro organismo, que tiene unos ligandos endógenos y que cumple una función fisiológica. En España se acaba de aprobar el primer derivado del cannabis para el tratamiento en concreto de la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Y en otros países se usan también derivados del cannabis o incluso el propio cannabis para la falta de apetito asociada a enfermedades crónicas terminales o incluso como analgésico, como otros usos, ¿no? El problema que tenemos es que los distintos preparados de cannabis que existen o de cannabinoides no están libres de efectos psicoactivos y por tanto algunos pacientes pueden tener efectos secundarios desagradables como consecuencia de este efecto, digamos, psiquiátrico. La tercera sustancia de moda son las llamadas anfetaminas de diseño, ¿no? Derivadas del éxtasis o fármacos parecidos. Son sustancias muy antiguas, proceden de los años 20, que a partir de los años 90 fueron poco a poco aumentando su presencia en el mercado de los tóxicos. Tampoco son sustancias especialmente potentes, son mucho más suaves que las anfetaminas tradicionales y no tienen un efecto alucinógeno llamativo, no es peligroso. Sin embargo hay un problema, y es que de nuevo hay algunas personas a las que les sientan muy mal. Existe una neurotoxicidad idiosincrásica y en algunas personas esto se puede traducir en cuadros extremadamente graves, en la aparición de una hipertermia maligna que a veces acaba con la muerte de la persona. En animales se ha demostrado que los ISRS reducen estas posibilidades porque impiden que el éxtasis o fármacos parecidos entren en la neurona. En humanos la verdad es que estas posibilidades no se pueden desarrollar dado que estas personas que consumen éxtasis de forma habitual no suelen buscar tratamiento, ¿no? El problema que se plantea a largo plazo es cuántos de los consumidores habituales de anfetaminas de diseño habrán sufrido pequeños daños neurológicos como consecuencia del consumo
y lo vayan a pagar a largo plazo en forma de la aparición de síntomas psiquiátricos o neurológicos. Bueno, esta ha sido la clase de primera vuelta. Hemos visto los 4 grandes temas: ansiedad, depresión, psicosis y tóxicos. Es fundamental que estos temas los dominéis de cara ya a la segunda vuelta, porque suponen el núcleo duro de la asignatura. Otros temas, que ya se verán en segunda vuelta, como trastornos somatomorfos, alimentación, personalidad o trastornos cognitivos, los iréis viendo poco a poco en simulacros, desgloses, y los repasaremos de una forma más detallada en la clase de segunda vuelta. Pero si alguien quiere rentabilizar su estudio, debe centrarse en estos 4 grandes temas. Muchas gracias.